Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esta ocasión vamos a referirnos a las elecciones autonómicas en Cataluña. A propósito de este 14 de febrero, nos acompaña un profesional de la UAB. Grabamos y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecemos a otros medios y canales que comparten esta señal en el mundo. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como les decía, este 14 de febrero, además de celebrar el Día del Amor y la Amistad, se llevan a cabo las elecciones en Cataluña. Nos acompaña en la línea telefónica Carlos Cambrón Murillo. Él es jurista, graduado en la UAB, posee un máster en Derecho Empresarial y Compliance, también por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Bienvenido, Carlos. Te damos la bienvenida a este espacio y también a tu casa, a la UAB. Y pues, cuéntanos de entrada, ¿qué votamos este 14 de febrero? ¿Cuáles son estas elecciones? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Bien, lo que votamos de caras para este domingo es un cambio de un gobierno en funciones, que ha estado así durante apenas un año, para conformar un gobierno autonómico sólido, para ya efectivamente poder dirigir y gestionar el territorio con solidez, ¿no? ¿Cómo se conforma el nuevo gobierno autonómico en Cataluña? El 7 de febrero pasado, hace una semana, elegimos gobierno nacional en Ecuador, pero queremos entender un poco cómo se va a conformar este gobierno, qué listas votamos, cómo está esto. Bueno, la regla... Lo primero es que los partidos que se presentan, hay variados, pero se presentan 8 partidos importantes para estas elecciones. La regla en cuanto a lo que es la conformación del gobierno en Cataluña es que esta se componga por un presidente de la Generalitat, que es quien ostenta la máxima representación en la Generalitat y que tiene esas funciones de dirigir y coordinar la acción de gobierno. También lo que es un conseller primer de gobierno, un consejero primero de gobierno, si se da el caso, si procede, no es algo imperativo. Y los consellers, es decir, dentro de lo que es la administración de la Generalitat se integran distintos departamentos y al frente de cada departamento se incluye a un conseller para cada una de las materias para las que haya sido escogido, sea materias que sean por lo tanto competentes en la comunidad autónoma, ¿no? Sea sanidad, sea educación, cultura, etcétera.
El sistema de elecciones en España permite estas elecciones autonómicas dentro de cada región. El sistema de elecciones de Cataluña está atado al sistema de elecciones español, verdaderamente, pero ya está conformado el gobierno español. ¿Cómo se conforma este gobierno catalán? ¿Cuáles son las fuerzas políticas posibles de pactar? Por ejemplo, en Ecuador se elige presidente y hay que elegir presidente, pero sé que acá es diferente. Hay fuerzas políticas y luego se conforma el gobierno. Bueno, es precisamente lo que te he contado, ¿no? Todos los partidos que se presentan con una candidatura única y conforme a los resultados, el que encabeza la lista sería, digamos, el candidato a esa presidencia de la Generalitat en este caso, y a raíz de ahí el resto de miembros que pueden entrar pues se hacen reuniones o se tratan de coordinar para ver quién ocupará las posiciones en las diferentes consellerías. ¿Y cuántos partidos tenemos para estas elecciones? ¿Cuántas listas tenemos como opciones? Bueno, como te he explicado al principio, hay bastantes. Dentro de los bastantes, pues diríamos que son como partidos más minoritarios, de menor presencia. Y aquí contamos en este caso con 8 partidos de suma importancia, ¿no? Contamos con Esquerra Republicana, con En Comú Podem, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, PP, Ciutadans, Vox. No sé si me he dejado alguno porque como hay tantos, pero en principio son estos. Claro que sí. Carlos, ¿cuáles son las opciones o métodos de voto en medio de la pandemia? Vivimos unas votaciones inusuales, anormales. La semana pasada la cónsul general de Ecuador en Barcelona habló de que no son unas elecciones normales. El Ecuador no vivió unas elecciones normales, Estados Unidos tampoco, Bolivia tampoco. Entendemos que en Cataluña hubo un objetivo de aplazar las elecciones, pero un dictamen del tribunal dijo que se van a hacer este 14 de febrero y así es como este domingo tenemos elecciones. Pero ¿cuál es este método en medio de la pandemia? ¿Toca ir a urna? ¿Qué opciones tenemos? Bien, a ver, desde la Conselleria d'Afers Exteriors y Relacions Institucionals y Transparencia, dentro de esta consejería se proponen pues medios como puede ser el voto por correo, y dentro de ese voto por correo puede ser más el voto presencial o el telemático. El telemático, por ejemplo, se puede hacer ese voto por medio de los certificados digitales. Y la otra vía, que no es la telemática, se hace la entrega material de votación y así el cartero luego puede luego llevarse el sobre con el voto, custodiarlo y así agilizar y facilitar el trámite de manera que el sufragio se pueda hacer directamente desde casa. Y en estos casos es una buena vía, en estos casos, para estos tiempos de pandemia, que nos acompañan y que pueden ayudar a evitar, en cierto modo, la propagación del virus. A propósito que nos cuentas de este voto vía correo, cabe la pregunta, ¿se puede votar desde Madrid en Cataluña o se puede votar, un caso más inusual, desde Quito o desde Nueva York? Un español catalán que vive allá, ¿puede votar desde Nueva York o desde Madrid? Respecto a si puede votar desde Madrid, sí. Pueden votar todos los españoles mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral de la comunidad autónoma que le corresponda, ¿no? Se encuentren o no se encuentren en el territorio español, ¿no? Eso quizá, lo de se encuentre o no se encuentre en el territorio español, quizá responde también al caso de Nueva York. Hay que tener en cuenta, en consideración, que en la modalidad del voto por correo, presencial o telemática, ya había un plazo de solicitud que finalizó hace justo una semana. Es decir, se inició ese plazo de solicitud del voto desde el 22 de diciembre al 5 de febrero. Y además, para añadir un poco de información, así se puede votar desde Nueva York o desde Quito, como has dicho, a el supuesto de los catalanes que están temporalmente en el extranjero. Y se trata de aquellos catalanes que, aunque estén temporalmente en el extranjero, quieren, estando de donde están, votar, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es que se figuren o estén figurados o inscritos en el registro de matrícula consular.
Este registro de matrícula consular es un registro público que se realiza pues, en los consulados generales, secciones consulares de las embajadas de España en el extranjero, y ahí se inscriben los ciudadanos españoles pues, que habiten en la demarcación consular respectiva, sean residentes habituales o se encuentren allí de manera temporal. Ya, claro, con esto entendemos que hay una regulación y el voto en el exterior no está determinado como en el caso del Código de la Democracia ecuatoriano, que marca un voto facultativo. En este caso no cabría la misma interpretación jurídica. Carlos, danos una valoración de los discursos de los candidatos, la motivación a votar este 14 de febrero, porque sabemos que hay muchas opciones, no hay claridad. De pronto el programa puede esclarecer un poco esto. ¿Cuál sería la valoración de los discursos de los candidatos y la motivación a votar este domingo 14 de febrero? Bueno, una de las cosas que podría sacar a colación es precisamente como el tema de los pactos entre las distintas fuerzas. Sí que se ha hablado bastante de si podría existir un tripartito de izquierda, ya existió uno previamente en el año 2003. Este sería pues contando con PSC, Comú Podem, Esquerra. Aunque ayer, sí que es verdad que aunque ayer se dio a conocer por los medios una clase de documento firmado por las distintas fuerzas independentistas en el que se comprometía a no pactar con el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Es lo que, bueno, dentro de lo que es la jerga política de estos tiempos se ha venido llamando hacer un cordón sanitario. De manera que eso dejaría en cierta manera pues como ya no un tripartito, sino como una unión entre el PSC y el Comú Podem, y en el caso de Esquerra, digamos que en el caso de Esquerra la otra opción es intentar aunar al resto de fuerzas independentistas para conformar un gobierno de mayorías y poner en marcha ese proyecto político de la autodeterminación de Cataluña, la amnistía para los líderes presos del procés y, por supuesto, obviamente, el plan de la política social. Aunque, claro, sí que es verdad, como valoración subjetiva mía, sí que es verdad que al haber dentro de estas correlaciones de fuerzas independentistas formaciones conservadoras, progresistas y antisistema, cabe saber o habría que ver cómo se puede mantener esa política social con todos esos matices, ¿no? Luego, sobre la valoración o el discurso de los candidatos, la motivación a votar, yo considero que estas elecciones son una oportunidad para que cívicamente podamos tener en Cataluña un nuevo gobierno y además fuerte, ¿no? Yo creo que es cuestión de votar, se trata de un derecho y tenemos que mirar por el bien de nuestra tierra. Y se tiene que, digamos, construir un nuevo gobierno que pueda superar y pueda solventar las consecuencias de la COVID-19, de esta actual crisis sanitaria que estamos padeciendo todos, y también salir del bloqueo político, del bloqueo institucional, administrativo. Es necesario para esto una implicación de todos y un amplio apoyo del electorado, ¿no? Obviamente siguiendo, claro está, las medidas sanitarias y el comportamiento responsable de todos. Correcto, sí, Carlos. Sí, que es verdad, sí. Dime. Te escuchamos, sigue. Sí, perdona. Sí que es verdad que hay cosas que yo, por ejemplo, he ido escuchando, ¿no? Relativa a la desafección política. Y es verdad que hay mucho cansancio de la gente por la desafección política, por la clase política en general, ¿no? Y es algo que venimos arrastrando de mucho antes de esta pandemia. Y hay factores muy evidentes. El problema es que ante estos factores pues se ha hecho una lectura que se traduce en la máxima de todos los políticos son iguales, ¿no? Y yo considero que hay políticos, evidentemente, que viven de la política, pero luego también hay políticos que viven por la política y son los que son líderes o lideresas que tratan de transformar la realidad de la sociedad. Muchas de las causas que se hallan en la realidad de la sociedad civil. Y también hay que hacer frente, ante esto hay que hacer frente mucho, y porque esto también lo he detectado durante esta campaña,
en el que hay según qué formaciones que presentan un discurso, me atrevería a decir, de bajas pasiones por su intencionalidad, es decir, discursos que miran para la mentira o para atacar la dignidad de las personas, ¿no? Y sí que es verdad que han habido actos políticos de otras formaciones que han contrarrestado ese discurso de la mentira o ese discurso de las bajas pasiones, por ejemplo, con la crisis de las personas migrantes o de las personas en irregularidad, y que han habido actos o proyectos, por ejemplo, encaminados a trabajar la cooperación internacional en Cataluña, de aunar distintos proyectos de distintas cooperativas en distintos territorios de Cataluña para crear un proyecto de cooperación internacional que precisa Cataluña, ¿no? También en la perspectiva de derechos humanos. Sí, eso nos parece bastante interesante a propósito de que Cataluña es un territorio que goza de muy buena infraestructura y avances dentro de España que pueden ser identificados como buenos aprendizajes para la cooperación internacional. Sí, correcto. Y también hay otra cuestión. Esto quizás es algo más para los que son analistas políticos, sí que es algo que yo he podido identificar dentro de lo que han sido los debates, porque yo creo que sí que, como he dicho, hay un cansancio de la gente por la clase política, pero yo he dado mis razones para que no tengamos que generalizar el término de todos los políticos son iguales. Pero sí que es verdad que en los debates algunos han estado bien, otros pues sí que se ve que hay muchos momentos de picabarallas, no digo de todos los candidatos, de algunos pues de picabarallas, de tirarse las piedras unos a otros, y van un poco en eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Pero dentro de todo esto malo, dentro de estas críticas, sí que me gustaría compartir una reflexión de Mary Beard, que es catedrática de Historia Antigua y una reconocida figura del feminismo británico. Es de una entrevista que le hicieron hace unos 3 años y creo que es una entrevista muy didáctica, da unas visiones muy didácticas con perspectiva de derechos y perspectiva de democracia sobre la cuestión de votar. Y ella, en primer lugar, prevé que lo primero hay que trabajar por crear votantes responsables. Y lo siguiente que dijo fue algo que me gustó y que llevaba tiempo sin leerlo en ningún otro sitio, ¿no? Y que me gustaría compartir porque creo que tiene que invitar a la reflexión de todos, de los votantes y también de las formaciones políticas. Porque puede ser algo muy positivo y puede ser incluso el inicio de poner fin a esa desafección política. Dice así, decía: reivindicar el derecho a votar con el corazón no es democracia. La política significa tomar decisiones complejas. Por eso es tan difícil ser demócrata, porque votar consiste en tomar decisiones en un entorno complejo del modo más coherentemente posible, velando por nuestro futuro político y económico. Y esto es extremadamente difícil. Así es. Muy buena reflexión, Carlos. Yo te agradezco por esta intervención. Domingo 14 de febrero estamos convocados a las elecciones autonómicas de Cataluña, una invitación a toda la sociedad catalana a participar activamente en la democracia y las elecciones. Las opciones nos hacen ver que no es fácil, como ha dicho la autora que acabas de compartir, elegir, que es algo muy complejo, pero que tenemos esa oportunidad y que tenemos que aprovechar. Carlos, muchas gracias por tu intervención. A ti, Cristian, por la invitación. Hasta la próxima.
Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación. Recuerda que puedes repetir este programa cuantas veces quieras por www.campusmedia.uab.cat. Y aprovecho la oportunidad para saludar y festejar los 6 años de aniversario del Campus Media de la UAB. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta valiosa programación académica y por ser un espacio plural, abierto, para propagar la comunicación e información de la comunidad universitaria. A Raúl Giró, a los directores de programa, locutores, guionistas, productores, técnicos y operarios, a los estudiantes y hacedores de radio y televisión, felicidades por estos 6 años del Campus Media y a todos sus medios y servicios de comunicación, que vengan muchos, muchos, muchos años más. Si este programa nutre tu conocimiento y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con todos tus contactos. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como Cristian Valls Valverde. También digita en el buscador de YouTube Derechos a Boca y te aparecerán todos los programas que hemos producido. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Hasta una próxima edición.